Ok, parece que ya inició la grabación. Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, como pueden ver va a ser un repaso para la PC1. En este caso me he basado principalmente del libro de Aminger, que es de una academia de medicina interna, que la verdad está muy pero muy completa. De hecho no me arrepiento de haberlo leído porque incluso entendí mejor que leyendo las diapos o el mismo Harrison. Y lo bueno de esto es que está basado en Harrison, o sea, es una referencia biográfica, es Harrison. Incluso también el Farreras, o sea, técnicamente, entre comillas, los dos mejores libros de medicina interna. Y los que nos piden, ¿no? Entonces, nada, vamos a iniciar con este repaso. Primero voy a pasar el archivo a mi Notion. ¿Dónde está? Ahí está. Y nada, vamos a iniciar con este repaso, ¿no? Vamos a ver diferentes tópicos. Hipertensión arterial, valvulopatías. Traté de ordenarlo desde lo más importante, ¿no? Desde lo más suave a lo más fuerte. Así que nada, comenzamos. ¿Qué es la hipertensión arterial? Hay que entender que es una enfermedad crónica, ¿no? Sin embargo, sus causas son muy variables, o sea, no son específicas, ¿no? Pues se dice que es una enfermedad crónica de etiología variada, caracterizada por el aumento sostenido de la presión arterial. O sea, hay un aumento de la presión arterial, pero se sostiene por el largo del tiempo, ¿no? De esa manera. ¿Correcto? Ahora bien, ese aumento sostenido puede ser sistólico o puede ser diastólico o ambos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 120 por 80, puede aumentar solamente la sistólica, la diastólica o ambas, ¿no? De esa forma. Principalmente se le dice también tensión en vez de presión, ¿no? Por sinónimos. Y esa tensión arterial, normalmente para definir que es hipertensión, como lo están viendo aquí, tiene que ser mayor o igual a 140,90 milímetros de mercurio, que como ya vimos correspondería, dependiendo de qué guía hipertensiva estemos hablando, a un grado de hipertensión, ¿no? Como tal. Uh-huh. Sin embargo, recordemos que en el caso de la guía estadounidense es 130,80, ya hipertensión, ¿sí? Principalmente por los factores etiológicos, causas, ¿no? Y ojo, no defines hipertensión solamente tomando una prueba, o sea, una medida de presión arterial a la primera vez. Tiene que ser obtenida de 2 o más visitas en consulta, ¿no? Se recomienda que debe medirse al menos 3 veces consecutivas en intervalos separados de 1 o 2 minutos, ¿no? Por ejemplo, si comenzó en ese punto, pasa 1 o 2 minutos, una vez más. 1 o 2 minutos, una vez más, ¿no? De esa manera. Bueno, también hay un dato importante en el cual, si hablamos de un riesgo de enfermedad arterial periférica, normalmente va a ser de causa aterosclerótica, ¿no? Eso suele pasar mucho en el caso de la hipertensión cuando se combina con una enfermedad como es la aterosclerosis. Y aquí se ve que hay una diferencia de la presión arterial, una diferencia de la presión arterial mayor a 15 milímetros de mercurio entre dos brazos. Como nosotros sumamos la presión arterial en ambos brazos, ¿no? Supongamos brazo derecho y brazo izquierdo, ¿no? Si vemos que entre esos dos, las dos medidas que salgan, ¿no? Es diferente, ¿sí? Entre una diferencia de 15 milímetros de mercurio, significa que posiblemente uno de esos dos brazos, ¿no? Tenga quizá una placa de ateroma que esté provocando que esa presión arterial sea diferente, ¿no? En este caso. Ahora, a grosso modo, hay que recordar que existen dos métodos de diagnóstico, ¿sí? Para la hipertensión arterial: el MAPA y el AMPA.
Y muy bien, como se puede ver aquí, siempre quiero recordar que los grados de hipertensión y los estadios van a depender de qué guía estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, lo que es óptimo sabemos que es 120/80, ¿no? Menor específicamente. Cuando es normal o normal alta, ya vemos que hay un aumento. De hecho, eso que aquí lo define en ese cuadro como 130/80 sería hipertensión si estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? United States. Sin embargo, vean que según ese cuadro, no se recomienda tratamiento farmacológico porque eso está basado más que todo en la guía europea, ¿sí? Sin embargo, cuando llegamos a hipertensión grado 1, ¿no? Hablamos de 140/90, ¿no? Y aquí, ojo, aparte de los cambios de estilo de vida que se recomendaría en este caso en un paciente con presión alta, ¿no? En nivel europeo, aparte de los cambios, si no se logra el objetivo de bajar la presión arterial, ¿no? Y no hay un control como tal de estilo de vida, ya por ahí ya sería recomendable utilizar un tratamiento farmacológico, ¿no? Por otro lado, vean que el grado 2 siempre va a aumentar en la presión arterial sistólica en 20 unidades, ¿no? Ahí pueden verlo, aumenta en 20. Y en el caso de la presión arterial diastólica, aumenta en 10. Sí, es un truco que a mí me ayudó mucho para recordarlo, ¿no? Grado 1, grado 2. De hecho, grado 1 y grado 2 son los que más se utilizan. Los de Estados Unidos no mucho. Pero claro, van a depender de qué biografía estemos hablando. Muy bien. Ahora, hablamos de hipertensión grado 3, ¿no? Y que vemos que también aumenta más 20, ¿no? Perdón, aquí no es 20, acá es 10. También se recomiendan cambios en el estilo de vida de ley de cajón. Y el tratamiento farmacológico ya al estar en un grado 2, grado 3, ya sería algo más grave, ¿no? Entonces siempre se va a comenzar con el tratamiento farmacológico desde el principio, ¿no? Si nos preguntaran sobre cuándo dar tratamiento farmacológico, recordemos que eso depende de qué grado de hipertensión estemos hablando. También existe una aislada, ¿no? Pero no es muy importante por ahora. Muy bien. Ahora, si hablamos de la etiología de la hipertensión arterial, o sea, las causas, ¿sí? Normalmente se divide en dos grupos. La hipertensión esencial o primaria, que es la que no tiene una causa específica, es desconocida, ¿no? Y la secundaria, en este caso, que corresponde ya al resto del porcentaje que sí tiene, ojo, una causa identificable, ¿sí? Ahora, normalmente la hipertensión esencial o primaria es la más frecuente, la más abundante. De hecho, es el 90% de los casos que siempre un paciente hipertenso va a llegar, ¿no? No se sabe su causa. En cambio, la secundaria se logra obtener, por ejemplo, cuando hacemos ya un diagnóstico por imágenes, no solamente nos guiamos de la presión arterial, ¿no? Sin embargo, es muy poco frecuente. Por ejemplo, es de 10 a 5%. Además, en hipertensión arterial secundaria, en pacientes jóvenes, ¿sí? Jovencitos, siempre va a ser refractaria al tratamiento. De hecho, con refractario quiere decir que puede ser que pase que a pesar de que le demos los 3 fármacos que vamos a ver más adelante, en ese cuadrito, ¿no? Más abajo, no se controla la presión arterial, ¿no? Y es porque ya, si no funciona con los fármacos, hay un tema o causa subyacente, ¿no? De esa manera. Ahora, hay patologías y también fármacos que pueden inducir un aumento de la presión arterial, ¿correcto? Ejemplo de esto, por patología renal, la nefropatía diabética. Al haber un montón de glucosa, ¿no? En este caso, y ser un soluto osmóticamente activo, igual que el sodio, va a aumentar la presión arterial. También procesos infecciosos como son, inflamatorios, como son la glomerulonefritis, ¿no? Que es cuando el glomérulo del riñoncito se inflama, ¿no? Por X motivos de inflamación, autoinmune. Ya sabemos esa parte, ¿no? Pielonefritis, que es cuando ya se daña, en este caso, hay una afección a nivel de la vejiga, ¿no? Y la poliquistosis, que es cuando ya hay quistes en el riñón, ¿no?
También puede ser inducido por fármacos, por ejemplo los AINES, hay que tener mucho cuidado. Pues podemos preguntarle al paciente si ya hubo consumo de AINES, ¿no? Podría ser una causa subyacente. Corticoides, ¿no? Que son los que permiten una vasodilatación a nivel de los vasos. Quizá una mala administración de estos, ¿no? Cocaína, sustancias así. Simpaticomiméticos, que son los que imitan el sistema nervioso simpático. También la eritropoyetina, que recordemos que se utiliza mucho para la producción de glóbulos rojos y así sucesivamente. E incluso el alcohol, ¿no? Por patología endocrina, bueno, todo lo que vimos en endocrino, ¿no? Por ejemplo, el hiperaldosteronismo primario, que recordemos que cuando hay una hiperproducción de aldosterona, ¿no? A nivel de la corteza suprarrenal, ¿no? Y eso que va a producir mayor liberación de catecolaminas y por ende un aumento de la presión arterial, ¿no? También encontramos la acromegalia, que es dada por un exceso de hormona de crecimiento, ¿no? Principalmente recordemos que eso va a ser cuando ya el paciente es adulto, ¿no? Cuando es niño ya sería un gigantismo, pero en ese caso es acromegalia. Tiene sentido porque se aumenta la función metabólica y endocrina. También encontramos la síndrome de Cushing, que ya tiene que ver con otros antecedentes que hemos visto en endocrino. Al hipertiroidismo, nunca olvidar esto porque es de cajón, ¿no? Y recordemos que cuando es hiper y es tiroidismo, ¿no? Todas las funciones metabólicas aumentan. Entonces tiene sentido que también pueda aumentar la presión arterial, ¿no? Y un clásico que siempre se menciona, el feocromocitoma, ¿no? O un tumor productor de sustancias que son las catecolaminas, ¿no? Y es un tumor, échese más feo, como dice el nombre, ¿no? Y la hipercalcemia, ojito, si llega un paciente con niveles de calcio elevados, podemos también deducir que puede ser una causa secundaria de la hipertensión arterial que tenga subyacente, ¿no? Y no olvidar esto, los anticonceptivos orales, que sería más que todo para fármacos, aquí se me fue la mano, pero recordemos que esos anticonceptivos también, si no me equivoco, por una función a nivel del estrógeno, ¿no? Puede también aumentar la presión arterial, es una causa subyacente. Otros puede ser, por ejemplo, la coartación de la aorta, que consiste en que la aorta, como tal, como dice el nombre, se acorte, se haga más chiquita, y al haber menor calibre del vaso, el flujo sanguíneo va a tener que ser mayor, y por ende el flujo que salga va a ser, pues, mayor, ¿no? También el embarazo, porque recordemos que el embarazo es un estado en el cual todas las funciones metabólicas aumentan excesivamente, ¿no? Todo con el fin de cubrir las necesidades metabólicas del feto. Y por ejemplo, a nivel neurológico, ejemplo de esto, la hipertensión intracraneal, que es cuando aumenta la presión a nivel del cerebro, pues toda la presión sistémica también va a estar alterada. También casos de apnea del sueño, problemas con respirar, puede inducir quizá por un factor de estrés e hipertensión arterial. Y la encefalitis, ¿no? Que es un proceso inflamatorio, ¿sí? Uh-huh. Vale. Ahora, ¿cuál es la causa subyacente? O sea, ¿cómo se logra ese proceso de hipertensión arterial? Uh-huh. Hay que recordar, y es una pregunta muy, muy preguntada, no aquí, pero sí en el examen, ¿cuál es el principal responsable de que la presión arterial aumente excesivamente y se genere la hipertensión arterial? El principal responsable va a ser la disfunción endotelial. Recordemos que cuando hablábamos de cardio, ¿no? Los vasos sanguíneos, aparte de tener sus túnicas, ¿no? La túnica adventicia, la túnica media y la túnica íntima, también poseen en sus paredes unas células llamadas células endoteliales, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Esas células endoteliales se encargan de producir sustancias vasoactivas, ¿no? Que son vasodilatadoras como vasoconstrictoras, que permiten que exista una autorregulación del flujo sanguíneo. Cuando se requiere mayor flujo sanguíneo en un tejido específico, pues se va a activar el efecto vasoconstrictor, porque así va a impulsar con mayor rapidez el flujo sanguíneo. En cambio, cuando es lo opuesto, ¿no? Cuando queremos que baje la presión en un tejido específico para ser alimentado, va a tener que activarse, en este caso, sustancias vasodilatadoras, ¿no? Para que el flujo sanguíneo sea más lento, más progresivo.
Es por eso que la difusión endotelial es... Disculpen, voy a aumentar el brillo que no veo nada. Ahí está. La difusión endotelial es un desbalance, ¿no? ¿De qué? De la secreción endotelial. Y las sustancias vasodilatadoras, como por ejemplo, clásico, óxido nítrico, en el cual se deriva, por ejemplo, a nivel farmacológico por los nitratos, ¿no? Y la prostacyclina son los encargados en este caso de producir que hagamos, ¿qué cosa? Vasodilatación, ¿sí? Y los vasoconstrictores, como es la endothelina 1 de cajón, nunca olvidar eso, ¿no? Y sustancias proinflamatorias como la interleucina 1, que van a generar en este caso una vasoconstricción, ¿no? Para dar un ejemplo. Entonces, ese desequilibrio de sustancias vasoactivas se da por esa disfunción endotelial, ¿no? En ese caso, va lo que va a predominar por reducción va a ser las sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Eso va a producir un aumento del tono vascular, o sea, del calibre del vaso va a empezar a agrandarse para adentro, ¿no? Y va a aumentar la presión arterial. Y además, eso puede favorecerse si es que el paciente tiene ya antecedentes de aterosclerosis. Y eso es debido a que, si recordamos un poco de la fisiopatología de esta enfermedad, es que la aterosclerosis libera también citocinas y sustancias, aparte de tener tejido graso, ¿no? Y esto va a ser de carácter proinflamatorio. Por eso la aterosclerosis no solamente es una placa, también induce inflamación porque trae células inmunitarias, por ejemplo, los monocitos, ¿no? Macrófagos, entre otros. Y siempre hay que evaluar, como en el caso de la aterosclerosis, cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares clásicos que producen esa disfunción endotelial. Ejemplo de esto, hipercolesterolemia. Niveles altos de colesterol inducen a que se pueda formar una posible placa de ateroma y por ende obstrucción del flujo sanguíneo y mayor necesidad de vasoconstricción, ¿no? También pasa con la diabetes, con el tema de la glucosa, porque es un soluto osmóticamente activo, ya hemos visto en nefro, tabaquismo, por el efecto de evitar la perfusión correctamente tisular, ¿no? Y el envejecimiento. También recordemos que los viejitos ya son predisponentes a sufrir hipertensión debido a que sus vasos se calcifican, ¿no? Específicamente las arterias. Ahora, esa es la causa primaria, pero se preguntarán, ¿cuál es la causa secundaria en este caso del sistema de hipertensión arterial? Ojo, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué razón? Porque ese sistema, recordemos que aparte de liberar renina y producir otros efectos, ¿no? En el caso de hipertensión, ¿sí? Se va a activar excesivamente, como dice aquí. Y como el efecto normal es hacer vasoconstricción, ese efecto vasoconstrictor va a aumentar excesivamente también. Además, recordemos que el sistema renina también contribuye en, ¿qué cosa? La expansión de la bulimia. Es por eso que es un mecanismo de regulación humoral que lo que hace es que ante situaciones donde perdamos volumen, como puede ser, primera línea, deshidratación, o luego, por ejemplo, una hemorragia, ¿no? Genera ese efecto vasoconstrictor para evitar de que el flujo sanguíneo que llega al riñón no sea bajo, ¿no? Ese es el mecanismo de acción. O sea, imaginemos deshidratación o hemorragia. ¿Qué es lo que va a pasar? El riñoncito va a recibir ese flujo. Pero como hay una deshidratación o una hemorragia, el flujo sanguíneo o la bulimia también va a disminuir. Entonces, como el volumen que está llegando al riñón también es menor, el riñoncito va a decir, oye, me falta flujo, no es normal. Y por ende va a enviar un mecanismo humoral, ¿no? Para que se libere renina, ¿no? En este caso por dentro, y así se genere vasoconstricción y a la vez la absorción de agua y sodio. ¿Sí? Ese es el mecanismo en general.
del sistema renina, pero en ese caso va a ser excesivo. Por eso también ese efecto vasoconstrictor se logra ante esas situaciones, ¿no? También puede contribuir en la difusión nutrial debido, por ejemplo, al estrés oxidativo, a la secreción de endoterina 1, o sea, también puede fomentar esa secreción, y una cantidad menor de óxido nítrico. Por ende, al secretar sustancias que alteran el estado celular, ¿no? Va a generar en este caso una hipertrofia del músculo liso vascular, ¿no? Algo muy similar al efecto vasoconstrictor. Aquí está el vaso, ¿no? Y aquí hay otro vaso. La vasoconstricción lo que hace es reducir su luz, pero por un momento temporal, ¿sí? Como pueden verlo aquí. Sin embargo, cuando hablamos de una hipertrofia del músculo liso vascular, esa túnica media, que es la muscular de todo vaso sanguíneo, ¿no? Va a estar hipertrofiada. Por ende, la luz no va a poder regresar al estado basal que estaba antes, ¿no? Que era, por ejemplo, así. ¿Sí? Ahora, recordemos que ese sistema también induce la producción de angiotensina 2, el cual recordemos que en la mayoría de tejidos tiene un receptor característico que es el AT1, ¿no? Pero aparte de eso, esa angiotensina 2 va a fomentar la síntesis de colágeno tipo 3. Y ese colágeno tipo 3 va a ser el encargado de generar una remodelación vascular, ¿no? Ejemplos de esto puede contribuir a la hipertrofia o incluso que el vaso se vuelva más duro, ¿no? Pierda esa poca capacidad elástica que tiene por naturaleza. Por ejemplo, ojo, y eso sí es importante, en grandes arterias, como por ejemplo la aorta, va a generar una hipertrofia excéntrica. Eso quiere decir que si el vaso estaba así en un inicio, ¿no? Ahora va a estar así. Excéntrica quiere decir una hipertrofia para afuera, ¿sí? Incluso aquí más afuera va a ser más grueso, ¿no? En el caso de las pequeñas arterias es lo opuesto. En vez de que sea excéntrica, va a ser concéntrica, ¿sí? Sin embargo, ambas causas, ya sea la secundaria, que es el sistema renina, como también la disfunción endotelial, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Incluyen siempre una predisposición genética, ¿sí? Factores ambientales, recordemos que consumo de alimentos, hipercolesterolismo, entre otros, diabetes, ¿no? Como se dice aquí, ¿no? Sobrepeso, sedentarismo, consumo de sodio y alcohol, o dieta baja en potasio, ojo, importante, la dieta baja en potasio, va a fomentar en que desarrollemos una hipertensión arterial, ¿sí? Por cierto, me olvidé decirlo, estoy grabando por partes porque por cada tema voy a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Porque también es cansancio. Cansado, perdón. Y aquí un dato que nunca hay que olvidar, ¿no? Siempre va a depender de qué guía estemos utilizando. Puede ser la American Heart Association, que es la de Estados Unidos, o la American College Cardiology, ¿no? Aquí es un cuadro muy bonito porque lo resume completamente. Y recuerden que la presión arterial normal tiene que ser menor a 120,80. Ya se considera alta en el caso de la europea cuando es 130,80, como dijo la doctora, 13,8. ¿Sí? Y en el caso ya de ser una hipertensión, ¿sí? En el caso de Europa, ¿sí? O estadio 1, siempre se considera mayor a 130,80. Mayor. ¿Sí? Y en el estadio 2, 140,90. ¿Miren? Ahí está. Ah, ojo, el otro de estadio, ese es el Heart Association. El que yo les mostré hace un momento, ese de acá que estoy mostrando, sí es la europea. ¿Sí? La europea, grados, ¿no? Y la Heart Association, aquí lo puse de manera adicional, no, es 130,80 como la base inicial para definir qué es hipertensión, ¿sí? Pero ambos coinciden que la presión arterial normal tiene que ser 120,80, ¿correcto? Y recién estadio 2 ya es 140,90. Ahí por eso dice, en Europa no seguimos esas recomendaciones. Por eso es la de American Heart Association, el AHA.
Ahora, la hipertensión puede también generar daño, como ya hemos visto con el sistema renina, a diferentes tejidos y órganos, ¿no? O sistemas. Ejemplo de esto, a nivel nefrológico, el sistema riñón, del riñón y sus vasos sanguíneos va a resultar alterado, ¿no? Puede generar una hipertensión renovascular, ¿sí? O vascular renal, también llamado así. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a generar una displasia, ¿no? Fibromuscular y una estenosis ateromatosa de la arteria renal. O sea, o el vaso sanguíneo del riñón, que es la arteria renal, que lo perfunde, puede entrar en displasia fibromuscular, se altera su capa media, o en este caso puede generarse una estenosis, una disminución del flujo, quizá por una placa de ateroma, ¿sí? Por ende, el riñón va a detectar que hay poco volumen que le está llegando y por ende va a inducir vasoconstricción y por ende una hipertensión renovascular. Y como ya hemos visto, eso es debido por una estimulación del sistema renina, ¿sí? Eso genera hipertensión arterial y, ojo, también se viene acompañado de alcalosis metabólica hipopotasémica. O sea, va a haber una alcalosis metabólica pero con bajos niveles de potasio, ¿sí? Es por eso que un factor de riesgo, como vimos aquí, es una dieta baja en potasio, porque imagínense, si ya tiene poco potasio, la hipertensión va a bajar más el potasio, o sea, y no le conviene el pata, porque el potasio también, recuerden que a nivel cardiológico favorece en la repolarización, ¿no? Que es cuando el corazón se relaja, vamos a llamarlo así. Uy, disculpen. Ahora, tratamiento. ¿Qué le va a hacer a un paciente con un problema de hipertensión renovascular? Primera línea, YECA y ARA2, ¿sí? O también llamado los BRAD, ¿no? Pero ahora se dice más que todo ARA2. Pero no le vas a dar cuando es una estenosis bilateral, o sea, que en ambos riñones ambos estén estenosados, ¿no? No olvidar eso. También encontramos la retinopatía hipertensiva, que como dice el nombre, se está dañando, ¿qué cosa? La retina. ¿Qué vas a pedir para esto? Estudio de fondo de ojo, ¿no? Para ver cómo se encuentran los vasos, como lo vimos en la introducción de la clínica. Y evaluar si hay un daño hipertensivo en esos vasos sanguíneos. También, aparte del ojo y del riñón, se puede alterar el miocardio y se puede generar lo que llamamos una miocardiopatía hipertensiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Dibujamos al corazoncito, ¿sí? Y recuerden que todo eso es corazón izquierdo, no corazón derecho. La hipertensión arterial va a provocar que el flujo sanguíneo llegue con mayor fuerza al corazón, ¿no? En este caso. Sin embargo, el dato más importante aquí es lo siguiente. Esto era aurícula izquierda y ese es ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, sabemos que del ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Como la presión arterial va a estar aumentada, ¿no? A nivel de la aorta, porque es la que envía el dato de la presión arterial, la aorta va a tener mucha fuerza, vamos a llamarlo así, mucha poscarga, ¿no? Y ese aumento de la presión de la aorta va a ser tan fuerte que la del ventrículo izquierdo no va a ser suficiente para que funcione correctamente, ¿no? Entonces el ventrículo izquierdo, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que aumentar más fuerza, aumentar más fuerza, aumentar más fuerza, y eso va a producir que se hipertrofie. Y para cómo, para adentro, ¿sí? Porque va a tener que impulsar tanto, se va a ejercitar tanto ante ese problema con la fístula producida por la hipertensión arterial, ¿no? Por eso se dice que existe una miocardiopatía porque se altera el miocardio del ventrículo izquierdo, y para colmo la hipertrofia que vamos a ver aquí es concéntrica, ¿sí? Ya falta poco y de ahí pasamos a insuficiencia cardíaca, ¿ya? También se puede dañar los vasos sanguíneos de por sí, y hemos visto pues el primer factor fisiopatológico, que es la difusión endotelial. Y como pueden ver aquí, hay una repercusión vascular. La hipertensión arterial, ¿no?
es uno de los factores más importantes que contribuye a la aterosclerosis, o sea, al remodelado vascular debido a unos excesos de colesterol, ¿no? Que hemos visto cómo se procesa. Y cuando ya hay repercusión vascular, como en el ejemplo de ver si en ambos brazos hay una diferencia de 15 milímetros de mercurio en su presión, ¿no? Tenemos que ya empezar a pensar de que puede sufrir un infarto de miocardio, ¿no? Por una posible aterosclerosis coronaria, también un infarto cerebral, por lo mismo una aterosclerosis, pero ahora en arterias carótidas, por ejemplo, o intracerebrales, lo cual va a provocar que haya una disminución en la perfusión del flujo sanguíneo a esos tejidos, y bueno, ya sabemos, ¿no? En arterias pequeñas, ojo, es un poco diferente. No es tanto por placa de ateroma, ¿sí? Normalmente puede ser por sustancias que se infiltran. Puede ser, por ejemplo, hialinosis, mucha hialina, ¿no? Tipo colágeno o algo así, no me recuerdo. Microneurisma de Charcot-Bouchard, ¿sí? Que es algo patológico, conoce el nombre. También puede ser necrosis fibrinoide por fibrina, o la arteriolesclerosis hiperplásica, ¿no? Que recordemos que es cuando arteriol viene de arteriola, ¿no? Entonces va a haber una esclerosis de las arteriolas, que son los vasos de pequeño calibre, ¿no? Hiperplásica, ¿no? Se va a alterar de manera excesiva. También puede haber una repercusión neurológica, ¿no? Sin embargo, como el cerebro, ¿no? Y a nivel de sistema nervioso es muy variable los síntomas, ¿no? Va a haber síntomas inespecíficos. Ejemplo de esto, cuando la presión se nos sube, podemos presentar cefalea, tinnitus, que es ese sonido que sentimos como un zumbido en el oído cuando la presión está alta, ¿no? O demasiado, mareos, o incluso trastornos de la visión. Podemos quedarnos un poco ciegos o borrosos. También puede producirse una ACV, en este caso, ¿sí? Enfermedad accidente cerebrovascular, ya sea por disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Una encefalopatía hipertensiva, o sea, a nivel de encéfalo no llega el flujo sanguíneo y se daña, ¿no? La función neurológica. Un déficit neurológico transitorio, por ende. Una retinopatía con edema y papila, o sea, se puede sumar porque recordemos que el sistema nervioso y el sistema cardiorrespiratorio van de la mano. Una disminución del nivel de conciencia, pues le puede dar síncope, ¿no? Al paciente, si es que está muy, muy elevada su presión. Una hipertensión intracraneal, ¿no? Que ya hemos visto, o convulsiones, ¿no? Por el estado, por ejemplo, una alteración a nivel del sistema límbico, quizá. También encontramos la nefropatía hipertensiva. La nefropatía hipertensiva, como dice el nombre, muy similar a la enfermedad renovascular, solamente que la enfermedad renovascular tiene que ver más que todo con el estudio del vaso, también llamado arteria renal. Pero la nefropatía hipertensiva se basa en que, aparte de que se daña la vasculatura, ¿no? También se daña el parénquima renal. O sea, típicamente la corteza del riñón, que es la encargada de ¿qué? De filtrar la orina, ¿no? Por ende, por ejemplo, algunas causas pueden ser por fibrosis, una fibrosis progresiva del árbol microvascular, tanto a nivel del glomérulo, como podemos ver aquí, que puede ser, por ejemplo, una nefroangiosclerosis, o sea, como dice el nombre, una esclerosis tanto del riñón como también de los vasos del riñón, ¿sí? Principalmente ese último. También existe una versión que es la hipertensión arterial maligna, la cual se define, ojo, cuando escuchemos hipertensión arterial maligna, como una emergencia hipertensiva. O sea, hay daño a órgano diana, ¿no? Generalmente, ojo, ocurre en varones en torno a los 40 años. Así que si viene un paciente o vemos un caso clínico que diga que hay un paciente varón de 40 años, ¿sí? Podemos pensar que quizá, ¿no? Pueda tener una hipertensión arterial maligna. Y a nivel de la anatomía patológica puede presentar necrosis fibrinoide, fibrina, o una arteriosclerosis hiperplásica, ¿no? El famoso capa de cebolla que vimos en Fisiopato. Cebollita. Y todos estos factores que hemos visto hace un momento. Ahora, tratamiento, lo que nos importa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con un paciente hipertenso? Primero ya hemos visto que lo principal es IECA y ARA2,
¿sí? Pero ojo, nunca juntos. Tiene que ser o uno o el otro, ¿sí? El objetivo del tratamiento en todos los pacientes es conseguir una presión arterial menor a 140,90, que si recordamos un poco, era, en este caso, una presión, ¿no? Que podría estar a nivel de Laja, estadio 1, ¿no? O, en este caso, menor a eso sería presión normal alta, como 130,80, ¿sí? ¿Qué más? Una vez conseguido eso, tenemos de menor a 140,90, tenemos que intentar conseguir que la presión ya sea más baja, o sea, ahora 130,80, o sea, los valores que hemos visto, pero al revés, ¿no? Antes era 130,80 o 13,8, 14,9, pero ahora de 14,9 a 13,8, ¿no? Nunca de golpe, ahí sí, GG's, lo deja frío el pata. No nos olvidemos que una urgencia hipertensiva en la emergencia también tiene diferentes vías de tratamiento. En el caso de la urgencia, debido a que no es algo que dañe una órgano viana, el tratamiento tiene que ir enfocado a disminuir la presión arterial, ojo, en las siguientes 24 horas, ¿sí? ¿Qué usamos para esto? Los IECAS, ejemplo, los PRIL, captopril, enalapril, entre otros. También podemos usar diuréticos que sean potentes, la clásica, furosemida, ¿sí? O amlodipino, que recordemos que no es un diurético, pero por el pino es un bloqueador de canal de calcio dihidropiridínico, ¿sí? Y en el caso de una emergencia hipertensiva tenemos que ser rapidísimos, ¿no? Porque ahora es un daño órgano viana. El tratamiento obliga a disminuir la presión arterial en menos de una hora. O sea, apenas ya usted vea, ¿no? Que ya la presión es elevada, tenemos solamente una hora para actuar. Por ende, utilizamos ya la vía más rápida, vasodilatadora. Nitroprusiatos, derivados del óxido nítrico, igual a nitroglicerina. También la betalol, los LOL, como yo les digo con Fabio, ¿no? Que son los beta. La furosemida también, porque es un diurético importante. O el uradipil, ¿sí? Y una vez el paciente es estable, tenemos que iniciar tratamiento por vía oral. Porque, ojo, esto es vía endovenosa, porque queremos actuar rápido. No vamos a esperar a que consuma por vía oral para que se le baje. Y aquí vemos un cuadro que es muy bueno. Yo sí le recomiendo checarlo porque la verdad está bien resumido, ¿no? Y bien, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, ¿sí? O riesgos de CB, ¿no? Enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que pasa? En el grado 1 recordemos que cuando era la presión elevada, ¿no? 130,80, ¿sí? ¿Correcto? A ver, quiero ver si no me he olvidado. Por si acaso, porque también me olvido. Ah, no, 140,90, perdón. Ahí sí ves, ahí me pendejé. perdón. Que también estoy un poco con sueño. 140,90. Ah, pero grado 2 ya, pues 160 más 100, pues, ¿no? O sea, más de eso, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, cuando hacemos en un grado 1, medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Todo lo que es dieta, mejorar la calidad de vida, ¿no? Sin embargo, si no se alcanza el objetivo de la presión de 3 a 6 meses, que es cuando ya tenemos un monitoreo, ¿no? Añadimos la combinación de dos fármacos, IECA, ¿no? O ARA2. Ojo, no juntemos nunca los juntamos los dos, ¿sí? Y si deseamos, ¿no? Una vez tengamos IECA o un ARA2, podemos fusionarlo con un calcio antagonista, o sea, un bloqueador de canales de calcio, ¿no? O un tiazida, ¿sí? En el caso de grado 2, ya nos dejamos, igualmente con el grado 3, de pasar a la parte estética, porque ya es algo grave, tenemos que actuar de inmediato, ¿sí? Pero también lo consideramos, ¿sí? No es de que lo dejemos de lado. Pero lo combinamos con dos fármacos, puede ser IECA o ARA2, más tu calcio antagonista o tu tiazida, o sea, técnicamente la misma vía, solamente que la grado 1 tiene que ver con un tiempo establecido para definir si se puede controlar o no, con hábitos de estilo de vida saludable.
Y si no se alcanza el objetivo, que puede ser que pase, añadimos un fármaco más, ¿no? Antes era solamente YECA o ARA2 más un calcio antagonista o un tiazida, y ahora añadimos los dos, calcio antagonista más tiazida, ¿no? Esa es la triple terapia de hipertensión arterial, ¿no? Y si no funciona, pucha, ya vamos con lo fuerte, pues, ¿no? Beta block o alfa bloqueante, alfa block, ¿sí? Bueno, eso sería todo correspondiente a esta primera parte de hipertensión arterial. Sé que me he equivocado un poquito en esto último, porque yo también tengo que practicar esto, pero nada, espero esa grabación les sirva. Y nos vemos para la siguiente, que es insuficiencia cardíaca, que será luego de un break que yo me tomaré de unos 10 minutos más o menos. Nada,